Su gestión como comisionado parlamentario para las cárceles fue muy aceptada desde todas las tiendas y ahora, como ustedes ya saben, es la flamante incorporación del equipo de seguridad de Luis Lacalle Pou. Hablamos de Álvaro Garcé, que hoy nos visita en el Observador TV. Álvaro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, encantado de estar acá nuevamente. Bienvenido otra vez. Gracias, gracias. Es el primero que está metiendo doblete en el Observador TV. Bueno, no sabía. Sí. Muy bien, gracias. Como comisionado y ahora como integrante de este equipo de seguridad. ¿Qué decisión tuvo que tomar, no? Usted está diciendo en todos lados que esto fue de los últimos días, no es que la venía craneando ni pensando. No, claro. Se dio ahora. Sí, y además la decisión fue tomada rápidamente. Porque tenía que ser tomada rápidamente. Sí, obviamente, y además sobre todo fue comunicada rápidamente. Es decir, no se perdió tiempo en ese sentido. ¿Cuándo le llegó? Eso fue inmediatamente antes de un viaje por razones de trabajo a Ginebra. En el momento que me estaba yendo, obviamente no podía tomar ninguna decisión a 12.000 kilómetros. Apenas llegué, comuniqué la decisión, por supuesto al doctor Lacalle e inmediatamente al contador Astori en su condición de presidente de la Asamblea General. ¿La primera propuesta fue de Lacalle Pou o de alguien allegado a Lacalle? Hablamos con el doctor Lacalle. A ver, la invitación fue hecha por el propio Luis. Creo que el diputado, ¿telefónicamente? Sí, yo me estaba yendo al aeropuerto y el diputado Álvaro Delgado ha sido muy importante en todo esto, del mismo modo que ha sido también importante la bienvenida dada por Jorge Larrañaga. O sea que la distancia esa también sirvió para pensar, Garcés. Sí, la verdad sí. No fue previsto ni calculado ni nada, se dio así, por algo se dan las cosas. ¿Qué fue lo que le dijo Lacalle cuando lo llamó? Es muy sencillo, queremos invitarte a que formes parte de un equipo que nos asesore en seguridad, pensalo, etcétera, bueno, y de eso se trató. Está claro, ni en ese momento ni después se habló concretamente de ningún cargo, ni es la idea. Ahora el tema es la comunicación de ideas y propuestas en estos días que restan de campaña. ¿Y cómo fue el diálogo con Astori? ¿Se sorprendió el vicepresidente? Fue un muy buen diálogo, que se lo agradecí en privado y lo hago en público. A él y por intermedio de él a cada uno de los legisladores y legisladoras de este periodo y del periodo anterior, que fueron mis compañeros de trabajo. Lo mismo que los funcionarios del Palacio. Yo le planteé al presidente de la Asamblea General por qué renunciaba, que eso tenía que ver con una decisión basada en la imparcialidad y la independencia que se debe tener para el ejercicio de la función. Si bien no existe ningún límite jurídico en la ley de comisionados, podría haber dicho, bueno, podemos conversar desde la posición de asesor a la bancada. En realidad podía hablar de temas de seguridad y sobre todo temas penitenciarios con las bancadas. Pero no era lo que se me estaba invitando, es decir, no era una consulta concreta o una toma de posición sobre tal o cual tema, sino participar de un equipo de trabajo. Entonces, más allá de que no hay formalmente establecida ninguna incompatibilidad, me parecía que no era algo que correspondiera, no quería en una semana echar por la borda 10 años de trabajo, que además no es un trabajo individual, es un trabajo de un equipo que ha trabajado técnicamente, sigue trabajando, y el planteo fue: renuncio por una cuestión de límite ético y al mismo tiempo quiero ser parte de la solución de este problema. Por eso comprometí un cronograma de trabajo del mismo equipo hasta fin de año. Si fuera necesario, ese cronograma de visitas se puede extender hasta el 16 de febrero, cuando empiece el nuevo periodo parlamentario. Da el tiempo, por lo tanto, que se pueda reunir la Asamblea General, nombrar una encargatura de despacho mientras se procesa el trámite de designación de un nuevo titular, que obviamente no es de un día para el otro, eso hay que llamar a concurso y todo, pero con un encargado de despacho que atienda las cuestiones administrativas, más el equipo que está aplicado a la tarea como siempre, perfectamente se puede continuar y se está continuando con una tarea que es muy importante, digo, pensando en las garantías que tienen tanto los funcionarios como los privados de libertad. ¿Usted es blanco de siempre? Votante blanco sin excepción desde el año 89, que voté por primera vez, cuando tenía 19 años. ¿No lo llamaron del frente para hacer el mismo ofrecimiento? No. ¿Nunca? No. ¿Ahí hubiera sido igual de difícil la decisión? No, hubiese sido distinto, obviamente. Yo le estoy personalmente agradecido a muchos integrantes del Frente Amplio,
con varios de ellos puedo decir que tengo una amistad. Que esto es una amistad además que se ha ido cimentando en momentos difíciles, momentos en que teníamos que ir a las cárceles en horas inadecuadas, sin previo aviso. El momento de comunicarle a un jerarca, ya sea director o ministro del Interior, recomendaciones que a veces pueden ser críticas, no es un tema fácil de transitar, se hace siempre con respeto, pero pone a prueba a veces la relación personal. Y yo estoy, reitero, muy agradecido por la confianza del Parlamento en estos 10 años y quería honrar esa confianza dando el paso al costado. Cuando uno toma una decisión tiene que bancar las consecuencias de esa decisión, todas, sin excepción. Y si ello implica renunciar a alguna comodidad, a alguna seguridad, eso está dentro del paquete. ¿Ya está notando la respuesta de la gente en la calle, Sí. que algunos lo saludan más simpático y otros ya más distante? Distinto, es una reacción diferente porque la posición y el rol también lo es. Y es lógico que así sea. Pero las respuestas han sido, incluso, muchos... Es un cambio de vida, ¿no? Pero sí. que se traslada en eso, ¿no? En que capaz que un vecino o un conocido que lo saludaba muy amistosamente hoy ya es más distante y bueno... Puede ser, o puede ser más afectuoso y decir, mirá, gracias por la decisión, o mirá, te deseo suerte, aunque yo claramente no estoy alineado en esa idea. En fin, ha habido de todo. Ahora, ¿cómo evalúa la llegada de personas por fuera de los cuadros tradicionales blancos, como usted y Arbeleche, al Partido Nacional, a la campaña? Se ha señalado, ¿no?, que hay un cierto paralelismo en algunos aspectos. Yo no la conocía a Azucena personalmente hasta hace pocos días y he tratado con ella y es más, ya le he pedido alguna opinión con respecto a temas de propuestas. Por ejemplo, ayer le preguntaba, ¿qué te parece, cómo ves el tema de la continuidad de la mejora salarial para los policías dentro de lo que es toda una propuesta general? ¿Cómo ves que se puedan adelantar recursos presupuestales previo al 1 de enero de 2016? Yo creo que en ese sentido habría que analizar la posibilidad de una ley. No digo que vaya a ser algo seguro, pero no hay que descartar ese instrumento, porque a veces ganar 5, 6 o 7 meses es un tiempo precioso. Así que bueno, en el caso de ella, naturalmente que hay un cierto paralelismo en el proceso, en la recorrida previa. Puedo decirte que en las primeras horas de trabajo conjunto ha sido muy fluido, muy bien. Lacalle Pou dijo que si gana en un año ya se van a notar cambios importantes en materia de seguridad y que la seguridad ciudadana va a mejorar. ¿Alcanza un año para notar los cambios? Para algunos cambios sí, algunos cambios sin duda, ¿no? Pero claro, aquello, acordate, de Roma no se hizo en un día, no se puede transformar todo en un año y decir esto se va a solucionar y va a quedar todo bien. No es eso, no es el tenor de la propuesta, que además es una propuesta conversada con la fórmula, es una propuesta además que se ha trabajado en el equipo, en el grupo de trabajo sobre seguridad, y que además no rompe una línea de responsabilidad en los anuncios, una línea de equilibrio, de sobriedad, en no generar expectativas que después no se puedan cumplir. Porque eso ha sido desde lo económico, en materia de educación, también en materia de seguridad. Solo que en materia de seguridad se sube un poco la valla, pero eso se hace responsablemente, en forma medida, estudiada, y siendo conscientes que es necesario un cambio y que ese cambio tiene que tener una expresión gráfica, es decir, si tenemos lo que es la cantidad de delitos que viene en aumento, en el primer año debería detenerse, la recta ascendente debería transformarse en una meseta y luego en una curva descendente. Y esa curva descendente también debería prontamente trasladarse a algo que es muy importante, que es la dimensión subjetiva de la cuestión de la seguridad. Hablo de dimensión subjetiva y no solo de percepción o de sensación térmica, porque la dimensión subjetiva es un componente muy importante en el tema de la seguridad pública. Están los datos objetivos, los indicadores, negro sobre blanco, y después está lo que la gente percibe, que eso, lejos de ser una especulación o una construcción de cierta prensa, es un dato que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué es lo que cambiaría usted en materia de seguridad? Yo creo que habría que dar continuidad a algunas medidas, por ejemplo, en materia penitenciaria, en la inversión para seguir adelante esa reforma penitenciaria, y a su vez habría que encarar algunas medidas en la zona metropolitana especialmente. No debemos olvidarnos que el 94% de las rapiñas ocurren entre Montevideo y Canelones,
Hay que dar, por lo tanto, una respuesta metropolitana, porque es un fenómeno metropolitano. Montevideo, parte de San José, parte de Canelones, incluiría una parte de Maldonado también. Eso requiere la atención a esa situación, requiere más tecnología sin duda, un diseño distinto de la presencia, con más patrullaje, con más prevención, con más disuasión. Desde luego que la eficacia en la represión, en el ejercicio de la autoridad y en la cadena de mando es clave, pero el partido muchas veces se juega en las fases previas de la actividad policial, que son la prevención primero, la disuasión después. La coordinación en Montevideo y entre Montevideo, Canelones y San José, como le decía, es también un elemento clave, lo mismo que el reforzamiento y el equipamiento de las jefaturas que están en una especie de arco más grande, en el entorno de los 150, 200 kilómetros, que están sintiendo el efecto del desplazamiento del delito. El delito se desplaza si hay medidas como las videocámaras, como el mayor patrullaje, tiende a desplazarse, no solo a 20 o 30 cuadras, a veces es al cinturón periférico y a veces desde este hacia otros escenarios y otros departamentos. Entonces hay que coordinar mejor, equipar mejor. En el plano operativo mencionábamos la cuestión del narcotráfico, donde en materia de crimen organizado ha habido sin duda avances, pero es necesario tener esos avances en los barrios, combatiendo las bocas de pasta base. Usted, Álvaro, ha elogiado la gestión de este gobierno en materia carcelaria y bueno, justamente... Y al mismo tiempo, perdón, he marcado también áreas críticas, ¿no? Ah, sí, ha sido balanceado y ha marcado críticas. Sí, con mucho equilibrio. Bien, y ahora reconoció que usted haría una continuidad en algunas políticas penitenciarias. Ahora, ese discurso, esas expresiones positivas, ¿no le limitan el discurso político ahora que está en el Partido Nacional? No, para nada, y mucho menos cuando la campaña del candidato, del doctor Lacalle Pou, se centra justamente en ese mismo estilo, que no es un eslogan, que es una manera de entender la actividad, con la cual yo me he sentido identificado. Me resulta cómodo eso, yo no tengo ningún problema en seguir sosteniendo ahora posiciones que históricamente he mencionado desde lo académico o desde la actividad como comisionado, es decir, como asesor del Parlamento. Creo que sería muy poco serio, no va a pasar eso, no va a haber una renuncia de posiciones históricas, no va a haber un cambio. Sigo sosteniendo lo mismo con respecto a la política criminal, lo mismo con respecto a lo que debe ser el trabajo día a día para bajar la reincidencia desde que la persona está privada de libertad. Voy a mantener que la gestión de la privación de libertad es decisiva después en los números y en los guarismos de seguridad ciudadana. Todo eso no cambia. En el buen papel que deben tener, en el papel central que deben tener las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, donde por otra parte existe una marcada coincidencia con lo que ha dicho el doctor Lacalle Pou. Se manifestó usted a favor de crear el Instituto de Rehabilitación para Menores, pero en contra de bajar la edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque comparto la idea que hay que mejorar el sistema penal juvenil, que no puede continuar como está. La respuesta que se da a nivel del sistema penal juvenil es una respuesta que está muchas veces cargado de algo enfermo, algo malo. Lo dijo el padre Mateo Méndez en su momento, lo recordará. El sindicato de funcionarios del INAU hablaba de cerrar el hogar SEAR. Creo que hay que ir un poco más lejos, ¿no? Hay que repensar definitivamente toda la colonia Berro. Es un modelo de 1912, de otra época anterior al viejo código de 1934. Yo creo que eso es perfectamente compatible con una campaña donde se deja a los electores en libertad si suscriben o no el medio, existiendo un completo acuerdo con respecto a la medida de fondo, a la necesidad de trabajar para reformular el sistema penal juvenil, lo que se deberá hacer con reforma o sin reforma. Si es con reforma, por el efecto inmediato de esta, que prevé la creación de un subsistema nuevo. Si se mantuviera el régimen actual, entonces hay que cumplir lo que ya es derecho vigente, la ley de creación del CIRPA, donde se prevé que este va a ser un instituto y no un servicio desconcentrado. En cualquiera de los dos escenarios, es cierto, con reglas distintas desde el punto de vista penal, pero en cualquiera de los dos escenarios hay que avanzar con decisión hacia la mejora del sistema penal juvenil, porque es un componente central de la seguridad. ¿Cómo evalúa la gestión de Bonomi al frente del Ministerio? Con aciertos en lo que tiene que ver
con la reforma penitenciaria, aciertos que además están claramente relacionados con acuerdos políticos. Los acuerdos interpartidarios del año 2010 fueron muy importantes, generaron la base presupuestal que después le permitió al Ministerio gestionar los cambios. Esos avances igual no excluyen la existencia de zonas críticas todavía dentro del sistema penitenciario. Y en materia de seguridad, más que hablar de los últimos 5 años, yo creo que habría que hablar de los últimos 10, donde ha habido 2 periodos distintos, con enfoques diferentes, con prácticas diferentes. Yo creo que a partir sobre todo del año 2012 se empezaron a implementar algunas medidas. Cito, por ejemplo, la incorporación de tecnología para apoyar las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, la incorporación de tecnología para el seguimiento en los casos de violencia doméstica. El tema de la violencia doméstica es también otro de los aspectos centrales de ese conjunto de medidas de impacto para el primer año. Tenemos que dar pasos concretos hacia un nuevo modelo de intervención que no revictimice, que no haga sufrir a la persona que ya está atravesando una situación complicada. Este es un desafío no solo para el Ministerio del Interior, lo es para toda la Administración de la Justicia, para el Ministerio Público y para el Poder Judicial también. Y creo que, citando estos ejemplos, marco el reconocimiento a lo que son algunas medidas que deberían ser más que incrementadas, tendrían que ser potenciadas muy fuertemente. Si para ello es necesario tener una ley antes del presupuesto, habría que pensar ese camino y eventualmente recorrerlo. Desde que regresó la democracia en el año 85, con 3 gobiernos colorados, 1 blanco y 2 frente amplistas, ¿quién fue para usted el mejor ministro del Interior? No, yo creo que no. No tiene mucho sentido poner notas. Pero destacar al mejor. Mire, yo no voy a destacar al mejor. Yo tengo un particular afecto por quien desempeñó muy brevemente el ministerio en un periodo breve, que fue el doctor Bruni. Jorge Bruni. Sí, le tocó el ministerio en el año 2009, un momento muy complicado cerca de las elecciones. Con él atravesamos momentos difíciles, el incendio, los 5 muertos en el Concar, un motín en la cárcel de Maldonado con 2 muertos. Reitero, no estoy diciendo que haya sido el mejor, digo, yo conservo un muy buen recuerdo personal e institucional del vínculo que tuve con él. Y para que no quede ninguna duda, con el ministro Bonomi hemos tenido un correcto relacionamiento institucional, personal también, atravesamos momentos difíciles también, Rocha, la muerte del agente Pintos en el penal de Libertad, los motines en la cárcel de mujeres, 2, 3 motines en el Concar, con muertos en algún caso. Y la relación, más allá de aspectos personales, ha tenido el debido tono institucional. El gobierno afirma que terminó con el hacinamiento crítico en las cárceles, pero que continúa el hacinamiento en menor grado. Sí. Usted ahora dice que no. ¿No es así yo creo que sin duda se ha mejorado, es notorio, se ha mejorado el nivel de hacinamiento que ha tendido a la baja, a pesar del incremento constante de la población reclusa. El Ministerio sitúa en 106, 107 la densidad, yo creo que no, que está por encima del 125, me da un 126. Lo que pasa es que, claro, cuando usted tiene un módulo como el módulo 4 de Concar, con los mismos metros cuadrados, usted aumenta la cantidad de camas. Usted puede decir, tengo más plazas. Si la instalación es la misma, si los metros cuadrados son los mismos, si en definitiva la infraestructura es la misma, redistribuida. Yo creo que no se puede hablar de un incremento tan fuerte de las plazas. Estoy mencionando un ejemplo y valoro muchísimo que ese módulo y el 5 hayan sido reconstruidos por internos. Pero otro caso, cuando hay una biblioteca, se cierra la biblioteca y se transforma en un lugar de reclusión, o cuando en un pabellón, que puede ser un espacio como este, había 10 camas y se le ponen cuchetas y después se le ponen trichetas, ¿es que ha triplicado la capacidad de las plazas? No las ha triplicado. Entonces, ahí podemos tener en algunos escenarios diferencias en la evaluación exacta de las plazas. Y para seguir descongestionando los penales, ¿se puede hacer algo mejor de lo que hizo Bonomi en ese sentido? Yo le digo lo que hay que hacer para tener un mejor sistema penitenciario, que es uno de los componentes de la seguridad pública, no el único. Hay que trabajar en las adicciones, dar alternativas de tratamiento, lo que no se está haciendo, lo he recomendado sistemáticamente desde 2007. Asumir que el consumo problemático de drogas existe, que existe el consumo de drogas en las cárceles, que eso genera un problema de salud y un problema de seguridad interno en la cárcel y sobre todo en los barrios.
Para eso también hay que apostar a más medidas sustitutivas de la prisión preventiva mediante el fortalecimiento de mecanismos como las tobilleras o el control administrativo de las medidas alternativas. También es necesario, para tener una gestión más racional de toda la seguridad, ensanchar lo que es la parte de chacras, el segmento de confianza del sistema penitenciario. Se puede tener el doble de personas en las chacras sin arriesgar una crisis de seguridad y sin que eso sea oneroso para el Estado. Todo lo contrario, con un buen retorno personal y económico. ¿Cómo se imagina su relación con la policía en un cargo importante del Ministerio? Porque usted, desde su lugar de comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ha sido muy crítico con la policía. Bueno, ¿cómo se imagina relacionándose con ella? Pero también hemos crítico. La crítica implica reconocer lo bueno y señalar cuando hay un desviamiento. En ese sentido he sido crítico, porque la crítica implica reconocer cuando las cosas se hacen bien. Hay decenas de páginas, las mismas, que de aspectos negativos en los informes. ¿Pero no cree que puede haber rispideces o, en absoluto, o un poco de distancia al principio? En absoluto. No se olvide que yo soy docente de la Escuela Nacional de Policía desde hace 7 años, que tengo una relación con mis exalumnos que fueron cadetes, hoy son oficiales, son 7 tandas, las últimas 7, con las últimas 3 generaciones de oficiales superiores que están haciendo la licenciatura en Seguridad Pública, y por lo tanto, como cuando uno enseña también aprende, existe un muy buen vínculo en ese sentido, y yo he aprendido mucho de las inquietudes, de las sugerencias, de ese diálogo que existe en la clase, que existe también en los lugares de trabajo, cuando íbamos a las jefaturas, cuando íbamos a las cárceles. Por lo tanto, yo no creo que cambie eso. Hoy me decían, pero no es incursionar en algo nuevo, no, porque el vínculo con la policía se da no solo con la policía penitenciaria, sino con la policía en general, con los oficiales superiores, con los oficiales, con el personal subalterno, con algunas unidades como la Guardia Republicana, donde he ido más de una vez a dar charlas sobre formación, no sobre cuestiones del sistema penitenciario, sino, por ejemplo, el uso de la fuerza. El tema del uso de la fuerza, que es clave para una buena gestión en el Ministerio del Interior, ha sido un tema para el cual el propio Ministerio me ha honrado convocándome repetidamente para que colaborara en esa formación. Y algunas personas pueden hacer este razonamiento, incluso desde el oficialismo pueden hacerlo. Bueno, Garcela tiene clarísima en materia carcelaria, pero en otras cuestiones de seguridad que competen al Ministerio del Interior no me da muchas garantías, no lo conozco. Si así hubiesen... ¿Cuál es su respuesta a eso? Si así hubiera sido, no me hubiesen convocado no solo como docente de la Escuela de Policía, sino además a innumerables ocasiones, que son decenas, de charlas donde fui a participar de actividades con el personal policial. Simplemente no me hubieran invitado. Si ahora alguien saliera a sostener eso, cosa que no va a pasar, sería un poco contradictorio con la actitud anterior, donde ha sido de llamado y de nuestra parte colaboración, como corresponde. Hoy estuve leyendo unas cifras que dio de personas condenadas, de porcentaje de personas condenadas, ¿no? y porcentaje de delitos. De cada 150 delitos que se cometen en Uruguay se denuncian 100 nada más y solo terminan condenadas entre 6 y 7 personas. ¿Eso puede cambiar? Debe cambiar, puede sin duda y debe. ¿Cómo se llega a la cifra? Nosotros partimos del indicador 100. Cada 100 delitos, todos se comunican en la justicia, entre 6 y 7 tienen una condena penal. ¿Cuánto es la cifra oculta de la criminalidad? Se puede situar en un 40, 45, 50%. Allí llegamos a un número que está entre 150 y 140. El número inicial es ese. El final es el número de procesados y condenados. El sistema penal es una especie de embudo donde se cae mucha agua, donde sale mucha agua, donde hay una cifra que no se denuncia, lo que genera una frustración doble, el delito y después la frustración de decir yo no denuncio porque no vale la pena. Y después está la otra parte que es la que queda impune. Hablo de impunidad desde el punto de vista técnico. Y entonces se debe mejorar eso, sin duda, para tener una respuesta más efectiva. Porque lo que es disuasivo de la actividad delictiva es la cercanía de la pena, es decir, la inmediatez, la prontitud de la respuesta. Y esto, miren que no es un concepto de los últimos días, esto está escrito hace 250 años en el Tratado de los Delitos y de las Penas, que es un clásico de consulta de todos los criminólogos. Si gana Lacalle Pou, ¿quién va a ser el ministro? ¿Carlos Moreira o usted? Es una buena pregunta para el doctor Lacalle Pou. Yo he dicho
que en ese sentido estaré donde él y donde el doctor Larrañaga entiendan que puedo dar una mano. No les tiró indicios. No hablamos de ese tema, Está. ni vamos a hablar. Y por supuesto, bueno, agregando algo a lo que hablábamos hace un rato del proyecto de ley, del plebiscito del Sí. domingo 26, usted obviamente, como está en contra de bajar la edad de imputabilidad, no va a poner la papeleta del sí. En mi caso no, y desde ya comprometo el esfuerzo, desde ahora, pero mucho más desde el lunes 27, para trabajar en lo sustancial que es, más allá del sí a la baja o el no a la baja, en la reforma del sistema penal juvenil. Y ahí le puedo asegurar que desde la posición que me toque quiero trabajar activamente, colaborando en lo que pueda, porque esa es una clave. ¿Qué fue lo que más le convenció del proyecto de la calle Pou para decir que sí? Dos cosas. Primero, hay una cuestión de afinidad personal que no es nueva, que se ha expresado además. Yo lo he dicho en algún comentario, como por ejemplo cuando se me preguntó por el proyecto de él en materia de autocultivo, hace años, y que yo dije, yo estoy de acuerdo. Recuerdo también cuando se me reeligió en el año 2010, después que fui votado, el doctor Lacalle Pou pidió la palabra y dijo cosas que a mi familia en el palco y a mí, que estaba en la sala de la Asamblea General, no nos pasaron inadvertidas. Eso, digamos, desde lo afectivo y generacional, además. Desde lo programático me resultó decisivo que el doctor Lacalle Pou hablara de seguridad humana, mencionando ese concepto tan importante que es para mí el enfoque adecuado de estas cuestiones, y también que él mencionara cuestiones como, por ejemplo, las penas y medidas sustitutivas de la prisión. Y una cosa que ni él ni yo hemos dicho en público, pero que lo hablamos en privado alguna vez, los dos pensamos lo mismo con respecto a que a cualquiera le puede tocar la cárcel, que a un joven que cometa un error le puede tocar la cárcel. Vemos exactamente igual el problema y eso es un punto de comunicación importante, como lo fue en su momento con legisladores de todos los partidos, con los que teníamos la misma sensibilidad con respecto a los temas en los que trabajábamos. Garcés, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Ha sido, en términos futbolísticos, ha sido una incorporación de último momento en el mercado de pases. Así que suerte, porque aparte yo supongo que la calle Pou, como es una flamante incorporación y muy aceptada, lo va a querer mostrar bastante en los actos. ¿Se viene mucha actividad ya este fin de semana? Se viene mucha actividad esta tarde, en realidad. Esta tarde ya. Sí, sí. Partidaria de ir a actos y todo, ¿no? De estar a disposición de la fórmula con una agenda muy nutrida, muy cargada, sí, no tengan ninguna duda. Mucha suerte. Gracias por la invitación, encantado. Por favor. Comunicación de ideas y propuestas en estos días que restan de campaña. ¿Y cómo fue el diálogo con Astori? ¿Se sorprendió el vicepresidente? Fue un muy buen diálogo, que se lo agradecí en privado y lo hago en público. A él y por intermedio de él a cada uno de los legisladores y legisladoras de este periodo y del periodo anterior, que fueron mis compañeros de trabajo. Lo mismo que los funcionarios del Palacio. Yo le planteé al presidente de la Asamblea General por qué renunciaba, que eso tenía que ver con una decisión basada en la imparcialidad y la independencia que se debe tener para el ejercicio de la función. Si bien no existe ningún límite jurídico en la ley de comisionados, podría haber dicho, bueno, podemos conversar desde la posición de asesor a la bancada. En realidad podía hablar de temas de seguridad y sobre todo temas penitenciarios con las bancadas. Pero no era lo que se me estaba invitando, es decir, no era una consulta concreta o una toma de posición sobre tal o cual tema, sino participar de un equipo de trabajo. Entonces, más allá de que no hay formalmente establecida ninguna incompatibilidad, me parecía que no era algo que correspondiera, no quería en una semana echar por la borda 10 años de trabajo, que además no es un trabajo individual, es un trabajo de un equipo que ha trabajado técnicamente, sigue trabajando, y el planteo fue, renuncio por una cuestión de límite ético y al mismo tiempo quiero ser parte de la solución de este problema. Por eso comprometí un cronograma de trabajo del mismo equipo hasta fin de año. Si fuera necesario, ese cronograma de visita se puede extender hasta el 16 de febrero, cuando empiece el nuevo periodo parlamentario. Da el tiempo, por lo tanto, que se pueda reunir la Asamblea General, nombrar una encargatura de despacho mientras se procesa el trámite de designación de un nuevo titular, que obviamente no es de un día para el otro, eso hay que llamar a concurso y todo, pero con un encargado de despacho que atienda las cuestiones administrativas,
más el equipo que está aplicado a la tarea como siempre, perfectamente se puede continuar y se está continuando. Su gestión como comisionado parlamentario para las cárceles fue muy aceptada desde todas las tiendas y ahora, como ustedes ya saben, es la flamante incorporación del equipo de seguridad de Luis Lacalle Pou. Hablamos de Álvaro Garcé, que hoy nos visita en el Observador TV. Álvaro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, encantado de estar acá nuevamente. Bienvenido otra vez. Gracias. Es el primero que está metiendo doblete en el Observador TV. Bueno, no lo sabía. Sí. Muy bien, gracias. Como comisionado y ahora como integrante de este equipo de seguridad. ¿Qué decisión tuvo que tomar, no? Usted está diciendo en todos lados que esto fue de los últimos días, no es que la venía craneando ni pensando. No, claro. Se dio ahora. Sí, y además la decisión fue tomada rápidamente. Porque tenía que ser tomada rápidamente. Sí, obviamente, y además sobre todo fue comunicada rápidamente, es decir, no se perdió tiempo en ese sentido. ¿Cuándo le llegó? Eso fue inmediatamente antes de un viaje por razones de trabajo a Ginebra, en el momento que me estaba yendo. Obviamente no podía tomar ninguna decisión a 12.000 kilómetros, apenas llegué, comuniqué la decisión, por supuesto al doctor Lacalle e inmediatamente al contador Astori en su condición de presidente de la Asamblea General. ¿La primera propuesta fue de Lacalle Pou o de alguien allegado a Lacalle? Hablamos con el doctor Lacalle. A ver, la invitación fue hecha por el propio Luis. Creo que el diputado, ¿telefónicamente? Sí, yo me estaba yendo al aeropuerto. Y el diputado Álvaro Delgado ha sido muy importante en todo esto. Del mismo modo que ha sido también importante la bienvenida dada por Jorge Larrañaga. O sea que la distancia esa también sirvió para pensar. Sí, la verdad sí. No fue previsto ni calculado ni nada, se dio así. Por algo se dan las cosas. ¿Qué fue lo que le dijo Lacalle cuando lo llamó? Es muy sencillo. Queremos invitarte a que formes parte de un equipo que nos asesore en seguridad. Pensalo, etcétera. Bueno, y de eso se trató. Está claro, ni en ese momento ni después se habló concretamente de ningún cargo, ni es la idea. Ahora el tema es con una tarea que es muy importante, digo, pensando en las garantías que tienen tanto los funcionarios como los privados de libertad. ¿Usted es blanco de siempre? Votante blanco sin excepción desde el año 89, que voté por primera vez. Cuando tenía 19 años. ¿No lo llamaron del frente para hacer el mismo ofrecimiento? No. ¿Nunca? No. ¿Ahí hubiera sido igual de difícil la decisión? No, hubiese sido distinto, obviamente. Yo le estoy personalmente agradecido a muchos integrantes del Frente Amplio. Con varios de ellos puedo decir que tengo una amistad. Que esto es una amistad además que se ha ido cimentando en momentos difíciles, momentos en que teníamos que ir a las cárceles en horas inadecuadas, sin previo aviso. El momento de comunicarle a un jerarca, ya sea director o ministro del Interior, recomendaciones que a veces pueden ser críticas, no es un tema fácil de transitar, se hace siempre con respeto, pero pone a prueba a veces la relación personal. Y